Bueno, continuamos con la segunda parte de las clases virtuales con fisiopatología del grupo B, hoy 22 de mayo. Bueno, sigamos. Entonces, virus de la hepatitis A. Vamos a dar inicio con esta patología de la hepatitis A porque es la más frecuente. Vamos a ver a qué familia pertenece y por causa de qué se da. Entonces, ¿cuáles son las generalidades del virus de la hepatitis A? Esta parte que voy a hablar, esta parte realmente quiero que tomen nota, o si no la toman nota, se la guarden en la cabeza y no la saquen, porque créanme, esto sí es pregunta de examen. El virus, para empezar, la hepatitis A es un virus ARN, pertenece a la familia del Picornaviridae. ARN, Picornaviridae. Muy bien. No tiene replicación intestinal, solo en el citoplasma de los hepatocitos, es ahí donde actúa. Es la más frecuente, obvio, la hepatitis A es la más frecuente de todas las hepatitis, con una incidencia a nivel mundial de 1.4 millones de todos los casos de hepatitis que se conocen. Representa el 40% de la hepatitis aguda, casi la mitad de todos los casos. En una comunidad del virus se disemina rápidamente debido a que la mayoría de las infecciones son infectadas, es decir, son infecciosas a partir del 10º al 14º día antes de que comiencen a presentar los síntomas del paciente. O sea, antes de que yo tenga dolor estomacal, me tiña de amarillo, tenga náuseas, vómitos, anorexia, ya puedo contagiar. Soy un cuadro infeccioso, asintomático. ¿Cuál es la clínica de un paciente con hepatitis A? Para empezar, la clínica tiene 3 periodos, que es el periodo, perdón, 4. El periodo de incubación, periodo prodrómico, el periodo de estado, que es donde dan los síntomas, y el periodo de convalescencia, que es el que va a sanar, ya tiene el pronóstico positivo. Cuando hablamos del periodo de incubación, también pregunta de examen. Entre la exposición y la aparición de los primeros síntomas da de 3 a 6 semanas hasta que empieza a dar. Obviamente en la diapositiva anterior dijimos que hasta los 10 y 14 días, ya que no tenemos todavía los síntomas, que somos asintomáticos, ya podemos contagiar, ya somos huéspedes infecciosos ya. Luego nos sigue el periodo prodrómico. El periodo prodrómico es hasta la aparición de la ictericia. ¿Qué es la ictericia? La coloración amarillenta en la piel, principalmente las escleras de los ojos, que es de 3 a 5 días. Aparte, ¿cuáles son las otras manifestaciones que tiene? La astenia, la anorexia, las náuseas, obviamente vómitos, dolor abdominal, diarrea, cefalea, fiebre y exantema. La fiebre, ¿por qué? Por el proceso infeccioso que va a atacar a los hepatocitos del hígado. Luego sigue, ¿qué? El estado de ictericia, coluria, acolia. Este dura de 2 a 6 semanas, o sea que una vez se dio la ictericia, que empezó al tercer o quinto día, tiene ya la coluria y la colia. ¿Qué es la coluria? La coloración amarillenta, la piel más oscura, ¿ya? Una vez pasado este cuadro de ictericia, viene el periodo de convalescencia. Obviamente ya fuimos tratados y atendidos en un centro de salud por un médico especialista. En el periodo de convalescencia ya desaparece la ictericia, ya va mi hígado limpiándose, digamos, y ya nos quedamos con la coloración amarillenta que tenemos. La enfermedad es más moderada en los niños que en los adultos y suele ser asintomática.
La ictericia se observa en el 70 a 80% de los adultos y solo en el 10% de los niños. El 99% de los casos consigue la curación completa, o sea que esta patología de la hepatitis A, de un 100% de los infectados, 99.9% de los pacientes se recupera. ¿Cómo hacemos o llegamos al diagnóstico de la hepatitis A? Obviamente, la identificación de una fuente conocida de infección. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes en su casa, que son una familia de 6 personas, papá, mamá, hermanos, la personal limpieza y ustedes, listo. Digamos o supongamos que uno de sus hermanos se contagió, pero casualmente ese su hermano que se contagió fue ahora, cuando estamos en cuarentena, cuando nadie sale de su casa. Lo llevan al médico al hermano y el médico le va a preguntar cerca de qué personas estuvo, cuál fue el cuadro. Puede ser que uno de sus hermanos, su padre o la chica de limpieza que trabaja en su casa esté en la fase asintomática, pero ya contagiosa. A eso se refiere a ver, identificar dónde fue el cuadro inicial, dónde fue el paciente cero, el que dio o el que reventó el puchichi en este caso. Evolución cronológica de los síntomas. ¿Qué significa esto? Que obviamente primero hay que empezar con la ictericia, después va a venir la dinamia, la anorexia, las náuseas que van a llevar al vómito, va a producir dolor abdominal, nos va a dar fiebre por la infección y la exantema por la urticaria que vamos a tener. Todo esto es como nosotros llegamos al diagnóstico. Pasamos ahora al virus de la hepatitis B. ¿Cómo se da o cómo es el virus de la hepatitis B? Perdón. El virus de la hepatitis B es un virus ADN, a diferencia del anterior, que es ARN. Y pertenece a la familia. ¿De cuál familia pertenece? Heparnaviridae. El otro era el Picornaviridae. ¿Sí? A ver. Picornaviridae. Perfecto. Y aquí en la B es Heparnaviridae. Eso no se olviden, por favor. Un tercio de la población mundial, que es 2 millones, se han infectado por hepatitis B y 400 millones tienen infección crónica, o sea, el cuadro progresa. 75% de los pacientes crónicos viven en donde? En Asia y en el borde del Pacífico. ¿Por qué? O sea que esto más que nada es regiones específicas o geográficas de donde más afecta los pacientes con virus de hepatitis B. ¿Por qué? Porque el modo de transmisión depende de la zona geográfica, lo que les decía, en regiones de alta prevalencia como son en África y Asia. La transmisión perinatal se da en 90% de los casos. Eso me lleva a pensar de qué. Entonces, si la mayor infección que tienen para la hepatitis B es la infección perinatal, que es un 90% de los casos, pues entonces, mayormente esta enfermedad se da en donde? En mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas que ya van a dar a luz, así que tienen su embarazo por parto normal y automáticamente por simple contagio o exposición transmiten la hepatitis aquí al bebé. Por eso que dicen que es más frecuente en pacientes con perinatal, la perinatal. En áreas de prevalencia intermedia, como ser Europa del Este y del Sur, la transmisión horizontal, o sea, recta, uno sigue una sola línea, con cortes leves y aperturas de piel y mucosas en niños que están con estrecho contacto corporal. Las relaciones hetero y homosexuales sin protección y el abuso de sustancias intravenosas son los modos principales de cuál se puede dar la transmisión por hepatitis B, aparte de la infección perinatal. 95% de los recién nacidos infectados por el virus de la hepatitis B desarrolla una infección crónica, mientras que solo el 20% la hacen en mayores de 5 años o en edad adulta. O sea que más frecuente es en los pacientes perinatales recién nacidos, que cura mejor. El virus de la hepatitis B produce ¿qué? Una hepatitis aguda con recuperación y desaparición del virus. Una, ojo, ahora escucha la segunda. Hepatitis crónica no progresiva. La 3, enfermedad, no hepatitis, enfermedad crónica progresiva que termina en cirrosis. O sea, de pasar un paciente con hepatitis, pasar un paciente con cirrosis hepática.
Hepatitis fulminante con necrosis, que es una hepatitis hepática masiva. Y el estado de portador asintomático, los pacientes que automáticamente tienen la patología, van a vivir con la patología y no les va a producir síntomas o molestias esta patología de la cual estamos hablando, que es la hepatitis B. ¿Cuál es la clínica de este paciente con hepatitis B? Periodo de incubación, acuérdense, de 4 a 26 semanas. Se transmite en la sangre hasta durante los episodios activos de hepatitis aguda crónica. 70% de los casos son síntomas leves, ¿ya? O ninguno. O sea, puede ser también asintomático. Inclusive, ni siquiera tienen ictericia estos pacientes. O sea, es difícil de diagnosticarla o se da por un diagnóstico accidental. El 30% restante tiene síntomas obviamente más comunes como ser la astenia, la anorexia, la fiebre. Algunos pacientes, el 30% restante, producen ictericia, ¿ya? Y el dolor en el cuadrante superior derecho, que es la zona donde se encuentra ubicada el hígado. En casi todos los casos, la infección es autolimitada y se resuelve sin tratamiento. O sea que automáticamente con medidas de sostén, o solamente con la dieta que le demos al paciente, puede regenerar y curar el hígado solo. La enfermedad crónica raramente se presenta en adultos en zonas no endémicas. Virus de la hepatitis C. El virus tiene una cadena de ARN, igual que la B. Perdón, igual que la a diferencia de la B. ¿A qué familia pertenece? Al flavivirus. Causa importante de hepatopatía en todo el mundo, con aproximadamente 170 millones de personas afectadas. Es especialmente prevalente en algunas zonas geográficas, como ser donde, en África, donde puede llegar a afectar a más del 20% de la población. Casi a un cuarto de la población total de África tiene la hepatitis C. Entonces, pongámonos a pensar, ¿por qué en África más frecuente? ¿Por qué? Entonces, cuando nos ponemos a pensar por qué más frecuente en África, tenemos que ver la parte geográfica, costumbres, tenemos que ver la prevalencia, tenemos que hacer una salud pública de cuál es la enfermedad más frecuente que se da, cuáles son los contagios que tienen más frecuentes, si son pacientes con SIDA, con cáncer, con cólera. Todas esas cositas tenemos que ver para investigar por qué la hepatitis C es más frecuente en esta zona. La progresión de la enfermedad crónica tiene lugar en la mayoría de los sujetos infectados por el virus de la hepatitis C y la cirrosis. Ya. Aquí está lo que les decía. ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí tenemos la primera imagen, una persona con muchos piercing. Esta persona con muchos piercing, automáticamente no sabemos si lo hicieron bajo una medida de bioseguridad o no, o tranquilamente ella se puso sola a los aros. Pero si se dan cuenta, en África tienen la tendencia a hacerse bastantes perforaciones. Otra, el abuso indiscriminado de sustancias químicas como ser droga, entre comillas. Y aquí está la frase, no se automediquen. Pues aquí los drogaditos se automedican solos. ¿Por qué? ¿Y cuál es su medicamento? La droga, la cocaína, el PCB. Bueno, no sé cuáles más habrá, pero si se dan cuenta, aquí esta persona sola se está inyectando el medicamento, la droga, digamos. Mujeres embarazadas por la transmisión de la placenta también. Los tatuajes. Para hacerse los tatuajes tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Elegir bien para empezar dónde se van a hacer el tatuaje. No me refiero en qué parte del cuerpo, en qué lugar o en qué tienda se van a ir a hacer tatuajes. Cuando yo me decía mis tatuajes, pucha, caminé un mes para buscar dónde me voy a hacer mi tatuaje, dónde me lo voy a hacer. Hasta que ya me decidí y terminé haciéndome 3 tatuajes ella, pero ya, eso es otro tema. En la parte de los tatuajes tenemos que ver qué, igual que en el tema de las inyecciones, porque es una aguja la que usan, tenemos que ver si es una aguja nueva o es una aguja que ha sido desinfectada o ya la han usado en otra persona, que es un material estéril, a eso me refiero. En otro tema, para la transfusión de hepatitis B, C, perdón, es otra de las vías sanguíneas. No solamente por la
por la automedicación que tengamos sin una medida de bioseguridad. Cuando donamos sangre, obviamente nos preguntan, ¿tienes antecedentes de tales, diabéticos, hipertensos? Siempre nos preguntan, ¿te has hecho tatuajes en los últimos 3 meses o 6 meses? Siempre nos preguntan eso. Siempre nos preguntan eso, ¿por qué yo doné sangre ya? Cuando mi padre estuvo en terapia intensiva, tuve que donar sangre, así que también les preguntan eso. Aparte de preguntarle, de hacerle la anamnesis cuando donan sangre, también le hacen la prueba a la sangre para ver si es confiable la información que ustedes dan o no. Y por último, las relaciones polígonas. Como dice la canción, felices los cuatro, y pasamos el rato para estar felices los cuatro, felices los cuatro al mismo tiempo, digamos. A eso me refiero, ¿ya? Y peor si es sin protección. O sea, no me refiero al barbijo, me refiero al condón, digamos. Lo que hablábamos hace rato de las imágenes que vimos, el abuso de sustancias por vía intravenosa, múltiples parejas sexuales, haberse sometido a una cirugía en los últimos 6 meses, lesiones por pinchazo con una aguja. Cuando ustedes sean internos y roten la especialidad de ginecología y atiendan partos, van a tener que hacer la punción, o sea, van a tener que colocar lidocaína en la parte perinatal. ¿Para qué? Para hacer la episiotomía. ¿Qué significa la episiotomía? El corte que van a hacer en la parte inguinal para que no produzca desgarro y pueda salir la cabecita del bebé. Después de que hacen ese corte, tienen que estructurar por dentro de la vagina. Y automáticamente, de 10 pacientes que hacen ese corte, por lo menos 3, cuando están suturando, se pinchan. Porque obviamente no van a estar viendo quiénes van a suturar, van a hacer esto. Porque van a estar con su mano dentro de la vagina, suturando, y no van a poder ver bien. Aquí van a usar solamente, ¿qué es esto? La mano, van a sentir, sí, aquí es el corte. La profundidad tiene que ser tanto. Y sin querer, algunas personas se pinchan. No sabemos si la mamá es diabética, tiene hepatitis, Dios no quiera tenga VIH, así que tengan mucho cuidado. Ni poniéndose 10 guantes, el pinchazo es pinchazo, ese pasa nomás. Así que cuidado. Múltiple contacto con personas infectadas con hepatitis C. Cuando ustedes también sean internos de medicina, van a ir al hospital, van a anotar por medicina interna y van a ir a ver a su paciente. Cuando vean a su paciente por primera vez, tienen que hacerle la historia clínica y el examen físico. Y tienen que ver a su paciente todo el día, todos los días, hasta que su paciente se vaya de alta. Puede ser que ese paciente sea paciente con hepatitis C. Así que a eso se refiere que van a estar en contacto con un paciente que puede ser posible transmisor del virus. Relación laboral de medicina con la odontología, me refiero a esto que acabo de explicarles, y de causa desconocida. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Tienen un periodo de incubación de 20 a 22 semanas o una media de 6 a 12 semanas. En ocasiones pueden manifestarse con malestar general, náuseas y dolor en hipocondrio derecho, coluria e ictericia. Solo 25% de los casos se da estos síntomas. Estudios de laboratorio presentan aumento de las transaminasas y de la bilirrubina. Aumento de la transaminasa y bilirrubina es lo que nos produce el daño y el dolor en el hígado y la tinción amarilla de la piel. Virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D es un virus único de ARN. Obviamente, ARN, que depende de su ciclo vital sobre el virus de la hepatitis B. O sea que se desprende el virus de la hepatitis B para poder tener la hepatitis D. La infección de la hepatitis D surge de las siguientes situaciones. ¿Cómo se da? Uno, por una infección simultánea, o sea, que 2 pacientes se me junten, hepatitis B y hepatitis D se me junten, por un individuo que nunca la ha tenido. Conmigo, digamos, se junta Rebeca, que tiene hepatitis B, y también se junta aquí Brenda, que tiene hepatitis D. Se juntan conmigo, el cual nunca tuve hepatitis, y pues automáticamente yo agarro ¿cuál? El virus que tiene Brenda, que es la hepatitis D. A eso se refiere. Que nunca ha tenido previamente contacto con alguno
que haya tenido el virus de la hepatitis D, que se llama coinfección. La infección delta de un portador del virus hepatitis D antigénico es la sobreinfección y la transmisión por vía percutánea y permucosa. Percutánea, cuando rozamos el cuerpo, mano a mano, lo estamos abrazando. Permucosa, por la vía oral, vaginal, anal, por eso. Virus de la hepatitis E. ¿A qué se refiere este virus de la hepatitis E? Es un virus de la familia calcivirus, ¿ya? Esta pregunta que le estoy haciendo, que le estoy tomando bastante énfasis cuando lo pronuncio, no se olviden, acuérdense a qué familia pertenece cada hepatitis y acuérdense qué es cada hepatitis, si es un virus ARN o es un virus ADN. Eso, por favor, no se olviden. Es una infección de transmisión entérica por el agua que se presenta principalmente en adultos jóvenes o de edad media. O sea, muy difícil en niños. Es una zoonosis con reservorios animales como ser monos, gatos, perros y cerdos. Pues aquí en Santa Cruz, ¿qué es lo que más tenemos? Perros y monos. Ya, muy raro he visto que sea un cerdo o un chancho su mascota, digamos, ¿no? Se han descrito epidemias en Asia, África, en la zona subsahariana y en México. ¿Por qué? Porque ahí tenemos bastante campo, o sea, me refiero a flores, fauna, selva, todo eso. Y ahí las personas que viven en el campo, ¿qué es lo que tienen? Cerdos y monos. Por eso que se lo ha correlacionado al virus de la hepatitis E o una zoonosis, donde ingresan en el grupo los monos, los cerdos y en la parte rural, los perros y los gatos. Una característica típica de la infección es la elevada tasa de mortalidad en mujeres embarazadas. Pregunta, ¿cuál es la hepatitis que más frecuentemente afecta a nivel perinatal? B. ¿Seguro? ¿O estás adivinando? Sí, estoy seguro. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer embarazada está dando a luz y listo, automáticamente el bebé atraviesa por la membrana, por la vía vaginal, es lo que da la transmisión por vía de la mucosa, digamos, ¿no? Hepatitis B, probablemente, a ver. Aquí está. Lo que dice su compañero es evidentemente correcto. Lo que dice Alan. Dice, aquí está. En regiones de alta prevalencia, la transmisión perinatal explica el 90% de todos los casos. Es correcto lo que dice, así que no se olviden por favor de eso. Pero la hepatitis E, como estoy mencionando, más frecuentemente es igual en mujeres embarazadas. Una característica ya, mujeres embarazadas. En la mayoría de los casos, la enfermedad se autolimita. ¿Qué significa? O sea que más frecuentemente las más sensibles para adquirir esta infección son las mujeres embarazadas. Son la zona, el grupo etario que más ataca. El virus de la hepatitis E no se asocia a hepatopatía crónica o viremia persistente. ¿Ya? ¿Qué significa esto? No está igual ligada que la D, que si el paciente no ha tenido B, no puede ser que tenga D. Si no se han juntado un paciente B o un paciente D para que yo pueda adquirir la B o la D. Esta infección de la hepatitis D más que nada se autolimita sola por el calcivirus que ataca más frecuente a mujeres embarazadas. Listo. Gracias, jóvenes, por escucharme. Mil disculpas nuevamente por el día de ayer. Como les dije, tuvo ese percance. Ustedes también lo van a tener cuando sean colegas y trabajen 24 horas sin dormir. Así que gracias, mil disculpas. En unos momentos les paso la clase ya convertida y ahorita les mando la fase de los diapositivas. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Que tengan buen día. Ya, igualmente, doctor.